Muchas bendiciones, estamos una semana más aquí en el podcast Misión Generacional. Si es la primera vez que nos sintonizas, pues mi nombre es el Dr. Joseph Ortiz y hoy tengo un tema que yo sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes, como lo ha sido para mí en el proceso. Y vamos a estar hablando sobre cómo construir una cultura de discipulado con la generación Z y Alfa. La semana pasada hablamos un poquito sobre estas generaciones, así que si tú no has visto el podcast, te invito a que lo veas. Después me di cuenta que había unos errores en cuanto a la que tenía que ver con el editaje, pero les pido mil disculpas porque no puse la parte de introducción y varias cositas, pero lo importante es que el contenido que está puesto yo sé que va a ser de edificación. Así que, sin más preámbulos, vamos a estar hablando de ese tema, pero recuerden que primero vamos a ver la cortina del podcast Misión Generacional. Bienvenidos a Misión Generacional, el podcast donde los líderes de jóvenes y niños encuentran inspiración y guía para transformar a sus comunidades. Soy Joseph Ortiz Mercado y estoy aquí para explorar junto a ustedes los desafíos y las alegrías del liderazgo en la iglesia con niños y jóvenes. Bueno, estamos de regreso en el podcast Misión Generacional. Hoy vamos a estar hablando, como les mencioné al principio del programa, sobre la cultura, de cómo construir una cultura de discipulado de forma eficiente, ¿verdad? Para esta generación Z y Alfa. En el episodio pasado, ¿verdad? Estuvimos hablando principalmente que tenía que ver con quién es la cultura, ¿verdad? ¿Quiénes son la generación Z y Alfa? Hablamos sobre los desafíos que enfrentan en la iglesia moderna y hoy daremos un paso más y veremos cómo podemos discipular a estos jóvenes de manera efectiva, asegurados de que su fe sea profunda y significativa en medio de un mundo lleno de distracciones. Y eso principalmente es lo que pretendo hacer en este podcast. Pero recuerden que si usted no se ha suscrito al programa, debe suscribirse al podcast aquí en YouTube y activar la campanita para que llegue cualquier información. Y si usted prefiere el formato de audio, también nuestros podcasts están disponibles en Spotify y en Apple Podcasts. Allí también puede acceder a cada uno de nuestros episodios. Bueno, yendo ya al tema que nos corresponde en el día de hoy, quiero hablar un poquito, empezar a hablar sobre los desafíos, ¿verdad?, que enfrentamos en la cultura de discipulado, pero antes me gustaría que pudiéramos hablar, ¿verdad? ¿Qué es esto de cultura de discipulado? Discipular no es solo una clase, ¿verdad? Yo creo que es algo que hemos, lamentablemente, ¿cómo le podría decir? Hemos puesto como si el discipulado fuese una clase, ¿verdad? Y nos olvidamos, ¿verdad?, que el discipulado es un poco más profundo. Hace un tiempo estuve viendo la película de The Forge. Si usted no la ha visto, le recomiendo que usted la vea. Es una película que principalmente habla sobre el tema del discipulado. Así que yo creo que es algo que debemos nosotros emular. Así que yo les invito a que ustedes lo vean. Para la generación Z y Alfa, esto es más importante que nunca. Estas generaciones no buscan solo información, buscan conexión y autenticidad. Y más que todo eso, relaciones profundas. Cuando nosotros convertimos el discipulado en una mera clase, lo que estamos provocando es que las personas, ¿verdad?, que los jóvenes no hagan una conexión con nosotros porque estamos emulando el sistema que probablemente más a ellos les cuesta dificultad de amar, que es en la escuela, ¿verdad? Así que nosotros necesitamos poder diversificar y no parecernos tanto a la escuela, porque recuerden que nuestra generación, lamentablemente, en muchas escuelas todavía tenemos un sistema bastante tradicional de enseñanza y esto provoca a su vez que ellos asocian la iglesia como la escuela, por lo tanto es aburrido, ¿verdad? Y nosotros necesitamos poder desarrollar dentro de lo que es el ámbito de la iglesia una cultura distinta, ¿verdad? Y por eso parte de lo que vamos a estar hablando en este podcast es hablar sobre los desafíos que enfrentan la generación Z y Alfa, ¿verdad? O que enfrentamos la iglesia, mejor dicho, ante la idea de poder discipular a las nuevas generaciones. El primer desafío, obviamente, es que esta generación tiene un corto tiempo, ¿verdad?, de atención. Estamos hablando de una generación que ha crecido con los teléfonos inteligentes, redes sociales, están acostumbrados a recibir información en fragmentos rápidos.
¿verdad? Esto puede hacer que se sientan abrumados con formatos largos, clases largas, y necesitamos encontrar formas para mantener atención ¿verdad? Sin sacrificar la profundidad del proceso de enseñanza. Por eso es que cuando hablamos de este tema es importante que nosotros podamos buscar el tratar de dividir un poquito la cantidad de clases, ¿verdad? A veces es tener más tiempo de enseñanza en lugar de limitarlo a un tiempo de 3 o 4 meses, como he escuchado en algunas iglesias, a lo mejor tener más tiempo, ¿verdad? 6 meses, un año, con ellos en pequeñas reuniones eh, va a ser más eficiente que tratar de condensar toda la información, ¿verdad? En mucho tiempo. Así que eso es importante para el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque eso le va a permitir a ellos poder identificarse más con nosotros. Así que tratemos de poder cerrar, ¿verdad? Esa brecha, no dar clases tan largas o no dar enseñanzas tan largas, ¿verdad? Una de las cosas de los retos que tengo en esta época es precisamente ese. Yo busco que estos podcasts no tengan una duración mayor de 20 minutos, precisamente porque nosotros tenemos también un lazo de atención más largo que ellos, pero todavía sigue siendo corto para una comparación de una clase de 1 hora. Así que pues, principalmente queremos eliminar eso. El segundo desafío es la búsqueda de autenticidad. Como mencionamos en los episodios anteriores, estas generaciones valoran la autenticidad. Quieren ver que sus líderes no solo hablan de la fe, sino que también la viven en día a día. Eso significa que como líderes tenemos que ser vulnerables y compartir nuestras propias luchas y ser modelos reales de discipulado. Yo lo compartí la semana pasada, que una vez yo les prediqué a los chicos sobre una crisis de fe que yo tuve, ¿verdad? Y ellos, esa es una predicación que ellos recuerdan muy bien, principalmente porque ellos se sienten identificados también. Así que necesitamos poder ser vulnerables también en esos procesos. Y el tercer desafío es que enfrentamos o ellos tienen preguntas difíciles y muchas veces nosotros no tenemos, ¿verdad?, respuestas a estas preguntas difíciles y por eso nosotros tenemos que estudiar, ¿verdad? Estamos ante una generación que nos reta y necesitamos estudiar y profundizar en la palabra porque nos van a hacer preguntas complicadas y necesitamos para ser efectivos, para ser un discipulado efectivo, necesitamos estudiar la palabra y necesitamos también abrir espacios para que ellos puedan preguntar. Ahora, ¿qué estrategia podemos utilizar para construir una cultura del discipulado? Pues primero es enfocarnos en las relaciones antes que los programas. Yo sé que a veces las iglesias se enfocan mucho en muchas cosas que hay que hacer, pero no, para esta generación es más importante las relaciones, cultivar los procesos de relaciones, cultivar tiempo de calidad con ellos, que podamos escucharlos. Ellos están en un mundo donde la mayoría de sus papás trabajan mucho y por lo tanto eso provoca que tengan menos tiempo para escucharlos, así que no están siendo tan solamente atendidos en la parte de escucha, así que nosotros necesitamos poder, ¿verdad?, crear estos espacios para que también poder escucharlo y enfocarnos en ese proceso de relaciones antes que los programas. Si ahí tu momento estás dando una clase y un joven te pregunta algo o ves a un joven triste, prioriza esa necesidad antes que la clase que tengas que ofrecer. Lo segundo, segunda estrategia, ¿verdad? Es que nos enfoquemos en el discipulado en grupos pequeños, debería decir ahí, ¿verdad? Así que nosotros necesitamos discipular a través de grupos pequeños, ¿verdad? Yo soy bien pro o defensor del discipulado un one-to-one. Yo creo que nada reemplaza un uno a uno donde el joven y tú puedan interactuar, ¿verdad? Yo como líder varón, pues discipulo a varones, mi esposa discipula a féminas. Eso ayuda a crear relaciones más profundas en el proceso. Así que eso yo sí, donde quiera que me paro, digo que el discipulado one-to-one es la mejor alternativa. Próxima estrategia, la mentoría personalizada. Además de los grupos pequeños, la mentoría uno a uno es fundamental. Asigna líderes adultos maduros, ¿verdad? Que obviamente tenemos que buscar que a quienes estamos asignando sean líderes maduros o jóvenes que estén un poco más avanzados que a los jóvenes que les estamos dando esa responsabilidad. En nuestra academia, nosotros hemos implementado el discipulado, ¿verdad? Y estamos
haciendo que los estudiantes de escuela superior, que ya llevan un tiempo siendo discipulados por los maestros, discipulados por mi esposa, discipulados por mí, discipulados por otros maestros que nos han estado colaborando en la tarea, ahora ellos tienen la tarea de discipular a otros, ¿verdad? De encaminar a otros al camino del Señor, también de encaminar a otros en el instrumento de la música que estamos también nosotros integrando dentro del proceso. Así que necesitamos también utilizar, y eso va a ayudar no solamente a que el discipulado sea más efectivo, sino que estos jóvenes que ya han pasado por un proceso puedan ser más efectivos, ¿verdad? Y que puedan, esos procesos de aprendizaje puedan tenerlo como parte de sí. Tercera estrategia, usa el uso creativo de la tecnología. La tecnología puede ser una herramienta increíble para el discipulado, ¿verdad? Desde aplicaciones de devocionales y estudios, ¿verdad? Que hoy aplicaciones como YouVersion te permite crear también tus propios estudios donde tú le puedas compartir estos enlaces. También crear estudios bíblicos de discusión en línea, ya sea foros, chats, que ellos puedan compartir información o tú puedas hacer preguntas durante la semana. Eso hace que tal vez el viernes, que si tú haces reunión de jóvenes el viernes, en lugar de tener una enseñanza de media hora, 45 minutos, las puedes tener de menos tiempo porque durante la semana has estado intercambiando información con ellos, ¿verdad? Has estado dando unos retos para que ellos estén preparados para ese momento. Puedes incluso crear contenido digital que refuerce las enseñanzas de los domingos o de los grupos pequeños, ¿ok? Así que antes de continuar, recuerda que estás viendo el podcast Misión Generacional y si no te has suscrito al programa, te pido que te suscribas. Eso nos va a ayudar a que otras personas puedan llegar a este contenido y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y recuerda que si prefieres el formato de audio, nuestros podcasts también están disponibles en Spotify y en Apple Podcasts. Bueno, quiero en esta ya segunda parte, casi terminando, eh, dar algunos ejemplos de cómo puede ser un discipulado eficiente o eficaz, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, pudiéramos, yo utilizo mucho, yo soy fan del café, el que me conoce sabe que yo amo muchísimo el café, por lo tanto, yo invito mucho a los jóvenes a tomar café conmigo para que podamos hablar de diferentes temas espirituales, ¿verdad? Estas reuniones son informales, no hay una estructura pero se convierten a veces en temas y discusiones profundas. ¿Por qué? Porque les doy la oportunidad de ellos preguntar, pero también hago preguntas donde les reto a desarrollarse un poco más, de alguna manera a interactuar conmigo, también a retarlos a la hora de pensar creativamente o pensar, mejor que creativamente, también creativamente, pero también pensar de forma analítica la palabra de Dios, ¿verdad? Y así que para mí eso es importantísimo y eso es algo que yo implemento muchísimo. Yo prefiero el café, a veces los invito a desayunar si los jóvenes no toman café, ¿verdad? Porque lo he tenido, pues les invito a desayunar. Eso ayuda a que podamos tener una interacción más profunda. Regularmente esos desayunos de café puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿verdad? Pero es un tiempo de calidad donde yo apago mi teléfono, donde yo me enfoco en el joven para poder que sienta que para mí es importante y que vale. Segunda estrategia, estudios bíblicos interactivos. Utiliza plataformas como YouVersion para crear planes de estudios bíblicos interactivos donde las jóvenes puedan leer y comentar juntos. ¿Verdad? Hay plataformas que tú puedes, como YouVersion, tú puedes crear los estudios y ahí se pueden comentar y pueden compartir lo que han entendido del versículo y se pueden comentar uno a otro. Eso crea una interacción más allá del salón de clases, del estudio o de la iglesia. La clave es que se sienta que son importantes de una comunidad, que son parte de una comunidad de aprendizaje, ¿verdad? Que se sientan parte del proceso. Número 3, proyectos de servicio conjunto. Involucra a los jóvenes en proyectos de servicio, ya sea a la comunidad local o en misiones globales, ¿verdad? Que también es bueno que ellos pasen por esos. Yo soy tan firme en la fe porque a mis 17 años me invitaron a un viaje misionero a Bolivia y desde allá, desde ese momento, yo hice alrededor de 11 viajes misioneros en mi juventud, como hasta los 24 o 25 años, ¿verdad? Antes de casarme, porque las islas de intereses cambian y los procesos cambian y mi llamado no era las misiones, pero definitivamente eso marcó en mi juventud el hombre que me he convertido hoy y la pasión que tengo hoy por la juventud. Así que integrar eso también es importante, pero a veces no tenemos que salir de nuestro país para ser de impacto. A veces con hacer algo en nuestra iglesia que ellos sean parte del proceso
¿verdad? Que ellos sean parte del servicio. El servicio es una excelente manera de moderar el discipulado en acción. Ellos van verte a ti servir a los demás y ellos van a emular lo que estás haciendo. Así que para mí eso es una estrategia muy importante. Pudiéramos estar aquí hablando de muchas otras estrategias, pero el tiempo ya casi se nos está acabando y quiero poder ser, ¿verdad?, sabio con el tiempo. Para recapitular, ¿verdad? O para resumir, en este episodio hemos explorado cómo construir una cultura de discipulado para la generación Z y Alfa. Discipular a estas generaciones requiere un enfoque relacional y auténtico y flexible, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser auténticos, mostrar nuestra debilidad, pero enfocarnos también en nuestra relación. Las relaciones crecen a la medida que nosotros como líderes también nos mostramos vulnerables. Debemos ser líderes que no solo enseñen la palabra, sino que también vivan la fe en la comunidad con ellos. Nosotros somos un ejemplo para ellos y necesitan ellos ver en nosotros lo que estamos pidiendo es que ellos hagan. Si queremos verlos adorar, nosotros tenemos que adorar. Si queremos verlos haciendo grandes cosas, también nosotros tenemos que hacerlo. El desafío práctico de esta semana, ¿verdad? Ustedes saben que lleva tiempo conmigo escuchando el podcast, saben que yo siempre lanzo un desafío. El desafío práctico de esta semana, lo estoy buscando por aquí, el desafío práctico de esta semana va a ser simple, ¿verdad? Bueno, no es tan simple, ¿verdad? Es identificar a un joven que tú puedas comenzar a discipular. Si tú estás viendo este podcast, significa que ya tú tienes una capacidad mayor que otros. Así que tú vas a poder identificar a alguien a quien tú puedas discipular. Y te pido, ¿verdad? Que lo invites a hacer algo, ya sea a tomar un café, como en mi caso, a desayunar, a caminar, para que puedan hablar de su vida espiritual. Y en los próximos episodios yo te voy guiando a través de los próximos episodios qué cosas más vas a ir haciendo en el proceso. Así que, por esta semana, te invito a que primero en oración con Dios ore para que el Señor te revele a la persona o el joven que puedes identificar para comenzar a discipular. Y número dos, ¿verdad? Que comiences a hacer ese proceso de discipulado. Invítalos ya por primera vez esta semana a un café, a una caminata, a un desayuno para que pueda crecer el proceso del discipulado. Así que gracias por acompañarme en otro episodio de Misión Generacional. Espero que te haya inspirado a crear una cultura de discipulado en tu iglesia o ministerio juvenil. En el próximo episodio vamos a hablar sobre cómo crear un espacio seguro para que los jóvenes exploren su fe y por qué eso es fundamental en el crecimiento espiritual. Así que si este episodio te fue útil, te invito a suscribirte y compartirlo con otros líderes juveniles. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, ¿verdad? Yo aparezco en todas mis redes sociales como dr.josephortiz, dr.josephortiz, y nos vemos la próxima semana, si así el Señor lo permite. Muchas bendiciones.